Shalom, shalom, bienvenidos, espero que estén bien, pasando excelente cada día de sus vidas. En esta oportunidad nos encontramos para hablar de las dos últimas parashiot del libro de Bemidbar, Números en español. Fuera de Israel se leen estas dos parashiot este año juntas, en Israel se lee solamente la última, más Ei. Ocurre que el octavo día de Pesach cayó en Shabbat, y por tanto se leyó la lectura que correspondía al octavo día de Pesach. Pero en Israel no hay octavo día de Pesach, es solo de la diáspora. Israel Pesach ya había terminado. Por eso cuando fuera de Israel se estaba celebrando Pesach, en Israel ya se leyó la parashá que correspondía al ciclo anual. En tanto que en la diáspora se leyó lo que corresponde al octavo día de Pesach. Esa divergencia en lecturas llevó a que durante un par de meses, un poquito más, estemos con esta separación. Israel leyendo la parashá que está adelante y la diáspora la que está atrás, hasta que por fin ahora nos juntamos. Leemos las dos últimas en la diáspora, leemos la última en Israel, y a partir de la otra semana, la que corresponde a Tisha B'Av este año 5782, 2022, cuando sea la semana que corresponde a Tisha B'Av, ahí en todos lados vamos a leer la parashá de Barim, la primera del libro del mismo nombre, Deuteronomio. Vamos a ver qué nos trae estas dos parashiot. Vamos a hacer un resumen muy breve. Como siempre, quizás nos extendemos, nos vamos por las ramas, pero la idea es hacer simplemente un resumen. Y en este caso, mucho más resumido, porque son dos parashiot que, si bien no son largas, tienen muchos temas. Se hace hincapié en la importancia de guardar con responsabilidad los votos y juramentos. Cada vez que uno habla, emite un juramento o un voto, que son cosas diferentes, las promesas que los juramentos, es necesario cumplirlas, tanto los votos como los juramentos. Entonces la Torá hace hincapié en esto, se nos dice la importancia de guardarlo y también de los métodos que se tiene para liberarse de las promesas y de los juramentos cuando eso es posible. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos y también darnos cuenta que en ocasiones estamos prometiendo sin saber que lo estamos haciendo. Por eso es una costumbre tradicional judía y muy sabia de agregar las palabritas bli neder, sin compromiso, no te estoy prometiendo nada, para decir: yo trataré de hacer lo que está de mi parte para cumplir con lo que digo, pero no somos los dueños del universo, somos muy limitados, por tanto puede haber algo que provoque que lo que yo te estoy diciendo ahora no se cumpla. Entonces bli neder, voy a estar mañana a las 8 de la mañana, bli neder. Vamos a ir a Disney como regalo de cumpleaños, bli neder. Este video va a salir estupendo, bli neder, sin promesa, sin involucrarme de tal manera que me sienta en falta contigo y con Dios, y que tú te sientas ofendido o estafado por lo que te dije, bli neder. Entonces hay la importancia de guardar las promesas y los juramentos, y también los mecanismos para librarse de ellos cuando eso es posible. Luego sigue la parashá diciendo que Dios le anuncia a Moshe que próximamente fallecerá, ya lo sabíamos, lo habíamos visto, pero ahora hay una condición previa, que es que tiene que hacer una batalla contra el pueblo de Midian, el pueblo de Midian que había hecho estropicios en el pueblo de Israel. Así como a la salida de Egipto estuvo Amalek, ahora sus primos Midian hacen algo similar al final de los 40 años, y Moshe, esta es su última tarea antes de fallecer. Y Moshe, en vez de dejarla y extenderla en el tiempo, para que su muerte también se extendiera en el tiempo, decide acometer lo más rápido posible. Uno podría decir: ¿cómo puede ser que un Dios de paz, un Dios que creó todo el universo, esté pidiendo que se haga una guerra total contra Midian? Hay buenos motivos para ello, pero no es el tema de este resumen. Así que si te interesa, puedes hacer la pregunta o estudiarlo, o buscar en serjudio.com, seguramente ya hay publicado al respecto. En esa exitosa batalla para los judíos mueren los 5 reyes midianitas, así como también el malvado brujo Bilam ben Beor, aquel que provocó que los de Midian atacaran a los judíos de manera aviesa. Y dentro de las filas judías no hubo bajas. El botín de guerra fue repartido equitativamente entre las personas. Recordemos que esta guerra que hacía Israel no era de conquista, ni era para obtener riquezas. Era una guerra de mitzvah, Dios se le había pedido que le hiciera. Hubo otras guerras que eran defensivas y hubo otras guerras que eran con la necesidad de conquistar. Este caso era una cuestión de Midian había hecho algo terrible
y debían pagar ellos las consecuencias de esto. Algo similar podemos decir que ocurre hoy en día. Israel no conquista, no hace guerras de conquista, por más que conquiste o haya conquistado en su momento. Por ejemplo, en la guerra de los 6 días, su afán cuando sale a la guerra, que no sale, sino que es de defensa, es exactamente lo que acabo de decir, defenderse. No tienen intereses de expansión, ni colonialismo, ni hacer apartheid, ni cosas por el estilo. Tienen la intención de sobrevivir y de cuidar a sus habitantes. No importa en lo que crean, no importa a que Dios le recen o no le recen. Su finalidad, la del Estado de Israel, es que sus ciudadanos vivan en paz y tranquilos dentro de las fronteras de su país. Cuando son atacados, atacan, pero a veces hay guerras preventivas, a veces también hay ataques preventivos como los que se hace en ocasiones en Siria o en Irán, que son necesarios para preservar la paz. Pero no es el deseo de muerte, el deseo de venganza, sino el deseo de Shalom lo que mueva que haya estas guerras. A diferencia de otros que atacan con malicia, Hamas, Hezbollah, muchísimos de los palestinos, atentados que hay a menudo últimamente, lo hacen por malicia, por maldad, por ideologías de muerte y no por el deseo de que haya paz. Como decíamos, estaba el botín de guerra que se trajo, y debemos entender que en aquella época los botines de guerra eran muy importantes, lo que obtenían de las guerras, así que en esta ocasión se ve cómo se reparte, no porque eso fuera la finalidad de la guerra, sino porque era una de las consecuencias prácticas. Trajeron cosas, hay que ver cómo se reparten para que sea equitativo y para que no haya problemas por esto que trajeron. Luego tenemos en la parashá que las tribus de Gad y Reubén, que son propietarios de muchísimo ganado, piden a Moshe para no cruzar el río Jordán y entonces no ingresar a la tierra prometida en la zona de Canaán. Se van a quedar en la tierra prometida, en lo que sería hoy Jordania. Argumentan que esta tierra es en la que se encuentran ahora, es sumamente provechosa para criar sus animales, tenían buenos pastos, y que se beneficiarían mucho permaneciendo de este lado del río. A Moshe no le gustó la idea, porque estaba diciendo, otra vez pasa como hace 40 años, cuando estamos por entrar viene alguien que quiere quedarse del otro lado del Jordán, otra vez, allá fueron los exploradores, ahora son estos, porque tienen las vaquitas, las ovejitas y quieren quedarse acá. Sin embargo, los de estas tribus dijeron que no era su intención desmoralizar a los demás, sino que ellos, los varones, en edad de ejército, iban a ser los primeros, los pioneros en la guerra para ayudar a sus hermanos a tener cada uno su terruño. Cuando todos los demás estuvieran asentados en su patrimonio territorial, ellos volverían a sus casas. Por eso le pedían a Moshe el permiso para hacer esto, y también para construir establos, rediles para sus animales, y también casas, ciudades para sus hijos y esposas. Moshe le pareció bien, entonces acepta el pedido de Gad, Rubén y la mitad de la tribu de Menashe, pero con la condición de que cumplan lo que ellos mismos habían ofrecido. Luego la Torá, pasando ya a Masé, la Torá hace una recapitulación de las 42 paradas, los campamentos que hicieron los israelitas durante su travesía de 40 años por el desierto. No sé por qué la gente tiene la idea de pensar que los 40 años era de vagar por el desierto todos los días caminando. En realidad hicieron 42 paradas, campamentos, algunos duraron mucho tiempo, no me acuerdo ahora en los números, pero algunos fueron varios años de paradas, otros eran cortitos, pero en total 42. Aquellos que tienen una profundización del estudio de la Torá encuentran que estos 42 campamentos hay como indicios desde la creación del ser humano hasta la época del Mashiach, y dicen tal lugar que se llama, por ejemplo, Ramsés equivale a tal cosa, tal lugar que se llama Sukkot equivale a tal otro, hasta que se llega a ver toda la historia del pueblo de Israel, de la humanidad y del pueblo de Israel hasta la época del Mashiach. Daría para un tema en profundidad, pero bueno, nuevamente digo, esto es solamente el resumen. Luego, en la Torá, Dios ordena que los cananeos, quienes estaban ocupando ilegalmente la tierra de Israel, era la propiedad del pueblo de Israel, porque había sido la tierra de Eber se fue, los descendientes de Eber son los hebreos, y extraños vinieron y ocuparon la tierra, y Dios dijo, esos extraños deben ser expulsados de allí. Si alguien necesita hacer guerra, será guerra, se los expulsará. No pueden quedarse. ¿Por qué? Porque tenían una cultura muy fuerte. No eran salvajes primitivos, al contrario, la gente que tenía una cultura muy desarrollada, muy fuerte, y tenían un estilo de vida muy moral, aparte de tener muchos dioses que llevaban a inmoralidades. Así que todo esto no era beneficioso para el pueblo de Israel, era como una contaminación, su cultura, que los iba a atrapar. Era un virus que se iba a meter en ellos y iban a terminar
asimilados por la cultura cananea. Por lo tanto, Dios dice, échenlos de la tierra, no pueden estar en la tierra de Israel. Visto desde la perspectiva de 3.300 años para acá, o sea, en nuestra época, con tantas cosas que pasaron, suena un mensaje muy drástico, muy poco aceptable. Muchos lo cancelarían hoy en día, como tantas otras cosas que en la Torá aparece, pero si lo ponemos en su contexto histórico, social, se nota la necesidad para que esto fuera así. Luego la Torá nos continúa contando que se reparten los territorios para ser ocupados por las tribus, como dijimos en la parashá anterior, fue a través de un sorteo. Luego se delimitan también las fronteras de la tierra de Israel, que no solamente es el mapa de la tierra de Israel actual, que incluye lo que algunos llaman territorios liberados, territorios libres ocupados, Judea, Samaria, sino que también otros territorios. La tierra de Israel es mucho más grande, la que corresponde a Israel. Luego se establece que las tribus cedan para los levitas 48 ciudades, ya que los levitas no iban a tener su provincia, su estado propio. Y 6 de esas ciudades servirán también como refugio para el homicida no intencional, para que pueda huir a buscar asilo allí. Y se debería quedar en realidad en la ciudad de asilo hasta que muera el Cohen Gadol. Nadie puede hacerle daño si permanece en la ciudad de asilo. Pero también la Torá dice que aquel que asesinó adrede, aquel que no es un homicida intencionado, alevoso, planificado, y hay testigos del caso y se hace un juicio como corresponde, con todas las garantías y todos los requerimientos legales, entonces en ese caso el homicida no puede refugiarse en la ciudad de asilo, sino que recibe la pena capital. Continúa la parashá contándonos que de la semana anterior las hijas de Zelofhad habían pedido participar en las tierras, ya que no tenían hermanos varones y había fallecido el padre. Dios le dijo que sí, pero dice que las hijas de Zelofhad se casen con hombres de la misma tribu, que no salgan con su casamiento a otra tribu, para que las otras tribus no se queden con la parte que pertenece a esa tierra. Y con esto podemos dar por concluido el resumen de ambas parashiot. Supongo que puede haber muchos temas, algunos picantes, algunos menos picantes, algunos muy profundos, otros menos profundos, pero todos que pudieran ser de interés. Quedo de ti por si tienes comentarios, preguntas, cuestiones, agradecimientos. Te espero en otros videos o en el Centro Maimónides, 19:30 este viernes. De mi parte te deseo todo lo mejor. Shalom y bendiciones.